Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Christopher Dawson, un caso que transcurrió en Australia en el año 1982. Este caso involucra a una familia que parecía ser la familia perfecta, hasta que un día la esposa desapareció. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Christopher Michael Dawson nació el 26 de julio de 1948 en Sydney, Australia. Tenía una hermana llamada Lynette y dos hermanos, Peter, que era el mayor, y Paul, quien era hermano gemelo de Christopher, siendo él el segundo en haber nacido. Chris, como le decían de cariño, asistió a la preparatoria Sydney Boys y se graduó en 1966. Un año antes, en una función de la escuela secundaria, conoció a una joven llamada Lynette Joy Sims, cuando ambos tenían 16 años. Por lo que después de varias salidas, empezaron una relación sentimental y 5 años más tarde, en 1970, a sus 21 años, decidieron contraer matrimonio. Años después, del fruto de esa relación, tuvieron 2 hijos. Tanto Christopher como Paul jugaron rugby para los suburbios del este. Los hermanos cambiaron los códigos para jugar la liga de rugby para los Newtown Jets en 1972. Chris jugó en la segunda fila junto con su hermano para el club Newtown Jets durante 5 temporadas. Ambos formaron parte del equipo ganador del campeonato de clubes de la liga de rugby de Nueva Gales del Sur de 1973. A finales de los años 70, Christopher terminó con su carrera de rugby y se convirtió en maestro de educación física y empezó a dar clases en escuelas secundarias públicas. Para 1981 enseñaba en la preparatoria Cromer. Durante esos momentos, Christopher vivía junto a su esposa Lynette y sus 2 hijos en un suburbio de Sydney. La pareja vivía en una zona tranquila a pocos minutos del centro de la ciudad australiana. Todo iba bien. El matrimonio compartía asados en los patios traseros de las casas con los vecinos y los hijos andaban en patineta por las calles desiertas. Sin embargo, todo cambió para Christopher cuando, mientras impartía clases, se enamoró de una de sus alumnas, una adolescente llamada Joan Curtis, de 16 años de edad para ese entonces, a la cual contrató como niñera en su hogar. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día viernes 8 de enero de 1982, la esposa de Christopher, Lynette Dawson, de 33 años de edad, desapareció sin dejar rastro. Desde ese entonces, nada se supo de ella. El 11 de enero, cuando ella no llegó al trabajo, la directora del centro infantil, Barbara Cruz, llamó a Christopher para saber acerca de Lynette, y este le afirmó por teléfono que su esposa se había ido y que no sabía cuándo regresaría. No fue hasta el 18 de febrero de 1982, 6 semanas después, que Christopher denunció la desaparición de su esposa, alegando tanto a las autoridades como a sus familiares que Lynette los había abandonado a él y a sus 2 hijos pequeños de tan solo 2 y 4 años por problemas maritales, y que posiblemente se había unido a un grupo religioso. Lo último que se supo de Lynette fue que el día de su desaparición se la vio en el trabajo después de recibir asesoramiento matrimonial. Lo verdaderamente extraño para todos fue que a los 3 días de la desaparición de Lynette, Christopher invitó a Joan Curtis, la niñera, a mudarse a la casa familiar donde cuidaba a los hijos pequeños del matrimonio. Mientras que el hombre convivía con Joan, reveló que recibió llamadas telefónicas de su esposa en la que la mujer sostenía que necesitaba tomarse un tiempo para pensar sobre cómo seguir la relación. El hombre sostuvo que luego fueron varias comunicaciones más, pero las autoridades nunca pudieron comprobar dichas llamadas. Aún sin ninguna información de Lynette, para 1984, Christopher y Joan Curtis se casaron y de esa relación tuvieron una hija. Sin embargo, la pareja se divorció en 1990. Un año después, Christopher fue entrevistado sobre la desaparición de Lynette y le dijo a la policía que había noches en las que se quedaba despierto llorando esperando algún contacto de ella. Posteriormente, en 1992, la policía excavó parte de su propiedad donde descubrieron piezas de un cardigan rosado que pertenecía a Lynette, pero las pruebas forenses no encontraron nada relevante. Entre el 2001 y el 2003 se realizaron 2 investigaciones sobre la desaparición de Lynette, las cuales concluyeron que estaba muerta y que habría sido asesinada por una persona conocida. Todas las miradas se dirigieron a Christopher, pero los fiscales no veían pruebas suficientes para presentar cargos.
Debido a eso, la desaparición de Lynette quedó sin resolverse durante 40 años. Aún así, la policía anunció una recompensa de $100,000 que luego fue aumentada a $200,000 por información que condujera al arresto y condena de los responsables de la desaparición y presunto asesinato de Lynette. No fue sino hasta el 2018 que el caso se reabrió después de que un periodista llamado Hedley Thomas realizó una serie de podcasts donde hablaba sobre Lynette Dawson y su esposo. Lo tituló La mascota del profesor. Thomas investigó las denuncias sobre la desaparición de Lynette y trajo a Christopher a un renovado enfoque público y de los medios a través de la transmisión. En diciembre del 2018, el podcast, ganador del premio Gold Walking, se descargó 28 millones de veces. Durante este podcast, Hedley Thomas expuso un caso circunstancial de que el ex profesor de secundaria había matado a su esposa, lo que desencadenó una nueva investigación policial. Para el 5 de diciembre del 2018, Christopher Dawson fue arrestado y acusado por detectives de la policía de Queensland por el asesinato de Lynette. Fue extraditado a Nueva Gales del Sur el 6 de diciembre del 2018 para ser juzgado. En su comparecencia ante el Tribunal Local Central de Sydney, se le negó la libertad bajo fianza y fue puesto bajo custodia. El 17 de diciembre del 2018, se le concedió la libertad bajo fianza y su familia pagó una fianza de $1.5 millones australianos para que lo liberaran. En junio del 2019, Christopher compareció ante el Tribunal Local de Nueva Gales del Sur, donde se declaró inocente del asesinato de Lynette. Finalmente, para el 9 de mayo del 2022, fue juzgado en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur por un solo juez sin jurado, debido a la publicidad que rodeó el caso. Durante las audiencias, se conoció que Christopher le era infiel a su esposa, pues mientras enseñaba en la secundaria, comenzó una relación sexual con la joven Joanne Curtis. Joanne, quien tenía 16 años de edad para ese entonces, quedó deslumbrada por el imponente físico del ex deportista. A esto se le agregaba que el adolescente venía de una familia disfuncional de clase baja australiana que estaba atravesada por la violencia de género y el alcoholismo de su papá. Así que Joanne encontró en Christopher un refugio a su compleja situación en su casa. Pese a que la joven era menor, él le doblaba la edad y estaba casado, el profesor entabló una relación estrecha con ella y para facilitar los encuentros íntimos, el hombre contrató al adolescente como niñera en su hogar. Según el testimonio de Joanne durante el juicio, testificó que ambos tenían sexo a espaldas de Lynette cuando estaba dormida o estaba en la ducha. En Australia, la edad mínima de consentimiento es los 16 años. Por ese motivo, la justicia no consideró la acusación de abuso sexual en el caso de Christopher y Joanne. En los meses previos a la desaparición de su esposa, la pasión entre Christopher y Joanne fue creciendo, por lo que la joven le puso un ultimátum. O se separaba o terminaría la relación. Ella ya no quería seguir siendo su amante. Debido a eso, Chris estaba cada vez más desesperado porque habían fracasado sus planes de divorciarse, pues su esposa se negaba al divorcio. Apenas un mes después, Lynette desaparecería para siempre sin dejar rastro. Christopher se había encaprichado tanto con Joanne que incluso a los 3 días de la desaparición de su esposa, invitó a la joven a instalarse en casa de los Dawson. Aunque en el juicio no declaró, Christopher siempre sostuvo su inocencia y negó haber matado a su esposa. De hecho, el hombre insistió ante todos los tribunales en los que tuvo que declarar que ella los abandonó a él y a sus hijos para unirse a un grupo religioso. También alegaba que su esposa lo llamó por teléfono días después de desaparecer para decirle que necesitaba un paréntesis en la relación. A esa primera llamada, aseguró, siguieron otras, pero eso tampoco pudo ser demostrado y el juez creía que era mentira. En tanto, la defensa de Christopher también alegó que al menos 5 personas testificaron haber visto a la desaparecida viva después de enero de 1982. Entre ellos, el ex vecino Peter Breeze, quien dijo que vio a Lynette trabajando como enfermera en un suburbio de Sydney, donde fue a operarse la nariz en junio de 1984. La esposa de Breeze, Jill, también afirmó que había visto a Lynette como enfermera en el mismo hospital mientras visitaba a su esposo. Otro testigo también contó que su esposa vio a Lynette en un puesto de frutas en Kulnara, al norte. También se reprodujeron imágenes del testimonio dado por la amiga de la familia, Elba McVeigh, afirmando que vio a Lynette durante unos segundos en marzo de 1983 en Sydney durante una visita del príncipe Carlos y la princesa Diana. Sin embargo, eso tampoco convenció al juez, que consideró los avistamientos como errores de percepción de los supuestos testigos. La defensa intentó incluso detener la causa al argumentar que la repercusión en cuanto al podcast privaba al acusado de la oportunidad de un proceso justo.
Sin embargo, para eso se determinó celebrar un juicio con un juez en lugar del jurado popular, al considerar que este último sería más influenciable por la opinión pública. Durante el juicio se conocieron textos de un diario íntimo de la mamá de Lynette. Allí se detallaban conversaciones con su hija en los meses previos a su desaparición. En un extracto de un diario del 6 de enero de 1981, la mujer relató una fiesta de Navidad en su casa a la que asistieron su hija y Christopher. Chris dijo de nuevo: "Solo quiero cuidar a mis 2 niñas, y Lynn está en la cocina, que es donde pertenece". En otra entrada del diario, la mujer escribió: "Lynn quiere que Chris vea a un médico para ver qué lo enoja tanto". El juez estaba convencido de que Lynette había mantenido la esperanza hasta esa fecha de que su matrimonio pudiera resucitar. Durante el juicio, los fiscales se preguntaron cuál fue la forma en la que Chris sometió a Lynette para luego asesinarla. ¿Dawson puso alguna droga en la bebida de su esposa la noche en que la asesinó?, se preguntaron. La evidencia escuchada en el juicio incluyó que Dawson ya lo había hecho para desmayar a Lynette y poder tener sexo con Joanne. Las bebidas fueron tan efectivas para dejarla inconsciente que Lynette, una bebedora social, a veces estaba tan estupefacta que se quedaba dormida mientras aún estaba en su sillón. La idea de que las bebidas hechas por Christopher podrían haber contenido un sedante nunca se mencionó durante las 10 semanas de prueba. Lo que se mencionó fue la espeluznante última conversación de Lynette con su madre, que de hecho fue la última vez que la mujer habló con alguien que no fuera su esposo. Elena Sims, madre de Lynette, pensó que en la conversación ella sonaba escandilada y le dijo a su madre que Chris acababa de prepararle una bebida deliciosa. Ya sea que estuviera drogada o no, y si Christopher asfixió a su esposa o la mató de otra manera, las últimas palabras de Lynette adquirieron un significado siniestro. Asimismo, los investigadores que trabajaban en el caso establecieron una teoría sólida. Según ellos, Lynette fue enterrada en el patio trasero de la casa familiar que la pareja compartía con sus hijas pequeñas en las playas del norte de Sydney. Sin embargo, las excavaciones policiales en el patio a lo largo de los años y la tecnología de penetración en el suelo no proporcionaron pistas significativas, excepto por un saco de lana destruido con lo que parecían ser marcas de cuchillo que los expertos no pudieron vincular con Lynette. Durante el juicio se reveló que Chris entregó a las 2 hijas de la pareja a un amigo para que las cuidara el 9 de enero, para darle al parecer la oportunidad de esconder el cuerpo. Además, ante los tribunales, Christopher no presentó ninguna coartada para mostrar cuál había sido su paradero esa noche, la noche que desapareció Lynette. Sin celulares ni cámaras de seguridad disponibles hace 40 años para rastrear sus movimientos, los investigadores no pudieron hacer nada. Según la reconstrucción del juez, Christopher Dawson se deshizo del cuerpo de Lynette entre la tarde del sábado 9 de enero y el lunes 11 de enero de 1982. Según el relato del magistrado, Christopher condujo durante 6 horas hasta Southwest Rocks, al norte de Port Macquarie. Allí, el hombre buscó a su amante adolescente y le dijo que Lynette se había ido y que ella podía irse a vivir con él. Al regresar a la casa, Joanne dijo que no había nadie más allí. Se mudó y unas semanas más tarde se le permitió elegir algunas de las prendas de Lynette para quedárselas como propias. El tema de la desaparición de Lynette se mencionó solo una vez cuando la relación se deterioró. En 1990, Joanne hizo una declaración a la policía alegando que Christopher había tratado de contratar a un asesino a sueldo para matar a su esposa a fines de 1981, pero que luego cambió de opinión. Hedley Thomas, el periodista de investigación quien realizó el podcast, también subió al estrado, donde estuvo 2 días negando estar en una campaña para incitar prejuicios contra Christopher. Después de 3 meses de juicio, en los que se evaluaron evidencias aportadas por varios testigos y con la información surgida del podcast, el 30 de agosto del 2022, el juez declaró culpable a Christopher Dawson, de 74 años de edad, por asesinar a Lynette en 1982. Pese a que ninguna de las pruebas era concluyente en sí misma, tras evaluarlas en su conjunto, el magistrado decretó que la culpabilidad de Chris Dawson era persuasiva y convincente. Descartó la versión sostenida por el acusado de que Lynette abandonó su hogar voluntariamente, ya que Lynette tenía planes a futuros en ese momento. No solo esperaba con ansias que una de sus hijas comenzara la escuela, sino que había preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños número 66 para su madre y había encargado al artista Christine Hardiman que tomara bocetos de sus hijos. Además, desde que Lynette desapareció, ninguno de sus amigos y familiares tuvo noticias o algún indicio de que pudiera estar viva en algún lugar. Considerando en su conjunto la evidencia circunstancial, el juez afirmó que sin duda alguna, Christopher mató a su esposa y se deshizo de su cuerpo. Según el juez, él estaba obsesionado con la adolescente, a la que quería como reemplazo de su esposa.
El equipo legal de Dawson había argumentado que el podcast le negó un juicio justo debido a la forma en que fue representado. Sin embargo, aunque el juez estuvo de acuerdo en que el podcast había arrojado una luz negativa sobre Christopher, dijo que no se había tenido en cuenta en el veredicto. Tras la decisión, el culpable fue esposado y abandonó la sala sacudiendo la cabeza en señal de inconformidad. Por su parte, los familiares de Lynette reaccionaron con lágrimas. Su hermano declaró que la sentencia del tribunal solo confirmó lo que ellos ya sabían desde hace años. Ella amaba a su familia y nunca los dejó por voluntad propia. Su confianza, sin embargo, fue traicionada por un hombre al que amaba, explicó su hermano visiblemente emocionado. También aludió a Christopher, a quien pidió que haga por fin lo que es debido y permita llevar a Lynette a casa para que descanse en paz, dándole finalmente la dignidad que se merece. Para el 2 de diciembre del 2022, Christopher Dawson fue sentenciado a 24 años de cárcel con un periodo sin libertad condicional de 18 años. Al dictar su sentencia, el juez dijo que tuvo en cuenta la edad y el deterioro de la salud de Christopher. El señor Dawson no es viejo según los estándares contemporáneos, pero la realidad es que no vivirá para llegar al final de su periodo sin libertad condicional. El juez admitió que debido a que el hombre de 74 años tiene problemas de salud, es probable que muera en la cárcel. Se conoció que tenía una salud deteriorada y mostraba signos de encefalopatía traumática crónica, una afección cerebral degenerativa que a menudo sufren las personas que sufren lesiones en la cabeza al practicar deportes de contacto. El juez dijo que tendría 92 años cuando sea elegible por primera vez para libertad condicional, en agosto del 2040. Por su parte, el abogado de Christopher apeló la sentencia, que se espera sea escuchada este año 2023. La hija mayor de Christopher, Chanel, cuestionó por qué su papá simplemente no se divorció y dijo que la idea de que él pase el resto de su vida en la cárcel le duele profundamente, porque ahora ha perdido a su madre y a su padre. Asimismo, la hermana de Lynette describió sus acciones como la máxima traición después de que lo aceptaron en su familia. Ella lo llamó un monstruo intrigante, que estaba empeñado en obtener lo que quería a cualquier precio. Christopher Dawson fue llevado de la corte a la prisión de Silverwater, desde donde es probable que lo trasladen a otra prisión. Su abogado dijo que Dawson enfrentó intimidación regular en la prisión por parte de otros reclusos, incluidas amenazas directas de violencia. Además, irónicamente, había sido apodado la mascota del profesor. El comandante de la brigada de homicidios, el superintendente Danny Doherty, rindió homenaje a los investigadores de la policía, pero dio crédito particular a la familia de Lynette por sus incansables esfuerzos para buscar justicia. La familia y los amigos de Lynette Dawson nunca perdieron la esperanza. Han sido la fuerza impulsadora detrás de esto, mencionó. Danny Doherty dijo que el caso permanecería abierto e instó a cualquiera que tenga información, particularmente sobre la ubicación de su cuerpo, a que se presente ante la policía. Tras el caso, Nueva Gales del Sur aprobó una ley eliminando la opción de libertad condicional para los asesinos que no revelan la ubicación del cuerpo, lo que significa que Christopher Dawson, si no llega a dar información sobre el paradero de los restos, nunca podrá calificar para libertad condicional. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Lynette no se ha encontrado, a pesar de las exhaustivas búsquedas policiales. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.